5. ¿Ya lo tiene? Dice en el nombre del Señor Jesús: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hechos 3:19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19. ¿Ya lo tiene? Todos a ver. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Siéntese dándole gloria al Señor Jesús. Amén. Oiga, tenemos personas congregadas, bautizadas, acostumbradas a venir a culto, mas no están convertidas. Y si no están convertidas, ¿serán salvos o no serán salvos? Pero repito, están bautizados y se congregan y tienen conducta o costumbre de cristianos, pero no están convertidos. El tema para esta mañana es: sin conversión no tendrás salvación. Ese es el tema para esta mañana. Se me están acabando los domingos del año y yo tengo que insistir en cuidar lo más valioso. Y lo más valioso es la salvación. Pero hermano, cuando yo estudié este tema y oré y lloré, créame que a uno le queda un sinsabor. Porque es posible que usted también esté así a la expectativa, como así. O como dijeron los apóstoles en la noche que el Señor dijo: uno de vosotros me va a entregar. Y se miraban y decían: seré yo, maestro. Y para desarrollar el tema, porque el énfasis lo hace el Señor en un proceso. La salvación, todo el contenido de la salvación es un proceso llamada la obra del Espíritu Santo. Ese proceso empieza cuando, ¿qué necesita saber, caballero? Empieza cuando la persona oye la palabra de Dios. Ahí empieza el proceso llamado la obra del Espíritu Santo. A partir de ahí, todo lo que acontece hasta que muere y resucita, porque también la resurrección es obra del Espíritu Santo. Romanos 11 dice así: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, también vivificará vuestros cuerpos. Entonces, el arrepentimiento, la conversión, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, los dones, el servicio, el ministerio, la santificación y todas las doctrinas, muerte y resurrección, que es por la fe, es obra del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el Señor, cuando resucitó, le dijo a los discípulos: así está escrito, y así fue necesario que aconteciera lo que ocurrió en el Calvario. Y luego les dijo, posteriormente a haberle abierto el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, porque el creyente o la persona que no es convertida no entiende las Escrituras, porque vive en una esfera netamente carnal, natural, y esta persona no entiende lo espiritual. Entonces les dijo: así está escrito, para que comprendieran que era la Escritura lo que se había cumplido. Y así fue necesario que el Cristo padeciera, porque Él vino a cumplir lo que estaba escrito de Él en la ley, los profetas y los salmos. Y que resucitase de los muertos al tercer día, porque así estaba anunciado. Y entonces, por haber hecho eso, les dijo: prediquen en el nombre de aquel que murió y resucitó. ¿Cómo es que se llama Él? Jesucristo. ¿Qué hay que predicar? El arrepentimiento. Amén.
el perdón de pecados. ¿Dónde? En todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Pero Pedro agrega un poco más acá: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Aquí implícitamente está hablando también del bautismo, porque los pecados se borran cuando se invoca el nombre para el perdón de los pecados. Amén. Entonces, venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, ante esta perspectiva, hermanos, preguntémonos: ¿será que yo estoy convertido de verdad en el Evangelio? ¿Será que, porque es posible que ya me haya arrepentido? Ya me bauticé, pero estoy convertido. Para ilustrarles el tema, usted se sabe la historia de Nicodemo, ¿verdad? Eso está en Juan capítulo 3. Le voy a relatar porque el tiempo pasa muy rápido. La Biblia dice que Nicodemo era un maestro, no de cualquier especie o calaña, principal entre los judíos. O sea que entre los maestros de su clase, él era un destacado maestro. Y conocía bien las Escrituras. Y sabía de profecía. Porque él le dijo al Señor: nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Sabemos que has venido de Dios. Eso lo dijo con una convicción porque conocía lo que estaba escrito acerca del Cristo. Ahora, ¿qué fue lo que llevó a Nicodemo a ir a consultar al Señor en la hora que lo hizo? ¿Quién se acuerda a qué hora fue Nicodemo a ver al Señor? De noche. A esa hora ya las escuelas rabínicas estaban cerradas. Pero había algo en la vida del maestro, del rabino Nicodemo, que no lo dejaba en paz. Conocimiento no era porque le sobraba. Experiencia tenía. Posición social también tenía. Fama, era un maestro principal. Economía no le faltaba. Hogar tenía, porque para hacer todo eso necesitaba ser casado y tener un matrimonio ejemplar. ¿Qué le faltaba a Nicodemo que lo hizo pararse de la cama e ir a consultar al Señor? Eso usted lo puede deducir del diálogo que el Señor tuvo con él. ¿De qué le habló el Señor Jesús a Nicodemo? Del nuevo nacimiento. Eso es lo mismo que conversión. Amén. Eso es lo mismo que conversión. Y ahorita, si Dios me da vida, se lo voy a explicar. El Señor le dice: bueno, Nicodemo no sé con cuántas expectativas iba, y él lo que necesitaba era caer a los pies del Señor Jesús, arrepentirse y aceptarlo como su Salvador. Pero cuando estuvo frente al Señor Jesús, se le salió el ego, se le salió el yo, y entonces dijo: no, es que yo soy maestro, no me puedo rebajar. Y entonces le dice: maestro, sabemos que has venido de Dios. Como quien dice: yo también soy maestro, vamos a hablar de tú a tú. Y el Señor se la devuelve: bueno, como tú eres maestro, te voy a decir una cosa, y te lo repito: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Luego le hace la misma aseveración, pero con otra perspectiva: el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá. Ya el verbo cambia, no es ver, sino el verbo es entrar. Pero las dos son acciones que se aplican solo a la persona que se ha convertido. Porque nada más mediante el proceso de la conversión es que uno puede nacer de nuevo. Amén. Y solo los vivos podemos ver y movernos. Acuérdese, según Efesios capítulo 2, que el pecador está en un estado, ¿cómo? De muerte. Y un muerto no ve. Un muerto no oye, un muerto no puede andar, no puede entrar ni salir. O sea, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, penetra hasta el alma, según Hebreos 4:12. Y a partir de allí se opera el milagro del nuevo nacimiento. Una vez que la persona tiene vida,
el poder del Señor por medio del Evangelio lo convence de su estado de pecaminosidad. Siendo una vez consciente la persona, entonces debe escoger si se convierte al Señor para recibir los beneficios del perdón de pecado, de ser hecho hijo de Dios, de ser lleno del Espíritu Santo y todo lo demás, o rechaza. ¿Oyó? ¿Cómo así? Bueno, mire, el Señor dijo en Marcos 16, 15 en adelante, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la misión de la iglesia. Mediante la predicación, el Espíritu Santo obra y opera nueva vida en los oyentes. Por eso las personas, cuando la palabra está actuando, ellos lloran. Y algunos dicen: bueno, y usted, como la samaritana, este me dijo todo lo que yo hice. Cuando la persona está siendo consciente es porque ya Dios está obrando en él. El hecho de que ya tenga vida no quiere decir que ya es salvo. Sencillamente Dios le está extendiendo un cheque, una opción para que agarre la salvación. Y eso va a depender de que la persona se convierta o rechace. Pero primero Dios le da vida para que tenga opción o conciencia de que aceptó o rechazó. Porque un muerto no puede rechazar nada. A mí ahora deme que estoy vivo, deme todo el café del mundo. Pero después de muerto, lléveme a Juan Valdés, lléveme a todos los Juanes, que no se los voy a aceptar. Porque después de muerto ningún muerto toma café. ¿Verdad? Usted puede ser muy bailarín, ahora se puede bailar hasta el himno nacional, pero después de muerto no se baila la pollera colorada. Ya está muerto. Entonces, el muerto no puede arrepentirse, no puede convertirse, no puede bautizarse. Amén. Esto es para los vivos y eso se opera en el milagro del nuevo nacimiento. Entonces, por eso es que el Señor le dice a Nicodemo que si no nace de nuevo, no puede ni ver ni entrar en el reino de los cielos. Señor, pero ¿cómo es eso? Si acaso un hombre viejo puede entrar en el vientre de la mamá. Eres tú maestro en Israel y no sabes esto. Ay, te la vienes a tirar conmigo que eres el maestro y no sabes eso. Y te estoy hablando cosas terrenales, dijo el Señor. ¿Qué tal que te hablara las celestiales? Y entonces viene el Señor y le abre un catálogo así. Le dice: mira, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ya le está dando en la muela picada. Está diciendo: tú estás perdido. No se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y lo dejó así. Así que Nicodemo se fue peor. Porque, hermano, que le digan a una persona que tiene un año en la iglesia que está perdido, ok. Pero que le digan a un viejo ya con cargo en la iglesia que está perdido por no haberse convertido al Señor, ahí sí está la cosa maluca tirando a feo. Y ese es el problema que me preocupa. ¿Por qué me atrevo a predicar este tema? Porque veo en muchos de mis hermanos conducta de personas no nacidas de nuevo. ¿Oyó? Y usted puede, perdóneme la comparación, pero es bíblica. Usted puede tomar un cerdo, bañarlo con el champú más fino, perfumarlo, depilarlo, colocarle la flor más fina, ponerlo a dormir en una cama con colcha a terciopelo, pero suéltelo. Suéltelo. Mientras usted lo tenga en la mano, él será un puerco fino. Pero como usted lo suelte, se vuelve un puerco. Amén. Eso mismo dice el Señor. El hombre sin Dios vuelve como el puerco al lodo. O sea, mientras está delante de los cristianos, adopta una costumbre cristiana, un vocabulario cristiano, pero cuando está solo, se revuelca en el fango. ¿Por qué? Porque lo que él tiene es solo costumbre, apariencia. Hermano, pero ¿cómo así? ¿Si está bautizado? Sí, es que mucha gente dice lo siguiente: hermano, mi mamá está enferma, venga, oren por ella, que si ella se sana yo me entrego. Pero ahí no hubo nacimiento. ¿Ah? No, hermano, yo me entregué porque un día llegué borracho a la iglesia y yo no sabe ni qué pasó. O porque estaba interesado en una chica.
O porque los amigos de él o las amigas de él se bautizaron y entonces la emoción, y tú no te vas a bautizar, y también se bautizó. Pero nunca hubo un momento en que haya nacido de nuevo. Por eso a esa persona es infeliz en el evangelio. ¿Por qué es infeliz? Porque ve a los demás contentos y gozosos. Amén. Él no puede entender, por ejemplo, que un hermano diga: oiga, este año fue duro, pero vi la gloria de Dios. Eso no lo puede entender. Porque es lo que le estaba diciendo el Señor a Nicodemo: no puede ver el reino de los cielos. El creyente ve a Dios obrando aún en las dificultades. El creyente que no es creyente no ve a Dios por ninguna parte. ¿Oyó? El creyente, cada día las dificultades que experimenta sabe que lo acercan más a Dios. El que no es creyente cada día se aleja más de Dios. ¿Vamos bien? ¿Seguro? Bueno, amárrese los cinturones que esto se va a poner color de hormiga. Hermano, hermana, nosotros tenemos que entender y clarificar dos términos. Hay personas que confunden el proceso de conversión con la palabra convicción. Usted puede estar convencido de que Jesucristo es Dios porque lo leyó en la Biblia o porque un reformista se lo explicó de pe a pa. Puede estar convencido por su capacidad intelectual, pero eso no lo hace salvo. Amén. Eso no lo hace salvo. Lo que lo hace salvo es la conversión. Ahora, ¿qué es convertir? Vamos a que la Biblia responda a eso. Convertirse es hacerse igual a. Amén. Es cambiar de estado. Mientras yo voy buscando aquí donde anoté eso, les cito algo que dice la Biblia. El que se une con una ramera, ¿qué viene a hacer con ella? Un cuerpo. Y el que se une con el Señor, un espíritu. Entonces convertirse es unirse para ser igual a. Amén. Un muchacho está en la casa, tranquilo, hijo de papá y mamá, pero comenzó a andar con malas amistades. Y se dejó evangelizar de esas malas amistades. Se dejó convencer de esas malas amistades. En el momento que ese muchacho comenzó a dar los primeros pasos que dieron los maestros de él, que era robar y atracar, ¿en qué se convirtió? En un delincuente. Era hijo de papá y mamá, pero cuando comenzó a practicar lo que aprendió, se convirtió en un delincuente. ¿Vamos bien? La Biblia nos dice en Hechos de los Apóstoles, si mal no estoy, el capítulo 13, porque el tiempo me lleva presionado, que a los discípulos los comenzaron a llamar por primera vez cristianos en Chipre. ¿Qué quiere decir cristiano? ¿Por qué identificaron a Pedro cuando iban a crucificar al Señor? Tú eres de Él, porque hasta tu modo de hablar te delata. Cristiano es alguien que cree, que sigue y que quiere ser como Cristo. Porque la meta es presentar perfecto en Cristo a todo varón. Entonces, muchos están en la iglesia y siguen a cristianos, son cristianos, pero de Cristiano Ronaldo. ¿Oyó? Dice la Escritura entonces que Nicodemo necesitó 3 años para poderse convertir. ¿Dónde se convirtió Nicodemo? Vamos a Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículos 39, 40 y 41. Dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras, lienzos, y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con especias aromáticas según la costumbre de sepultar
entre los judíos, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahora Nicodemo, después que el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario, murió, cuando él vio al Señor Jesús en la cruz fue que se acordó de lo que el Señor le dijo aquella noche. Como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que lo vea y crea en él, o se entere de lo que él hizo y crea en él, sea salvo. Nicodemo era creyente de la secreta, por eso iba de noche, porque no quería que lo vieran de día venir a la escuela dominical, como hay un poco que nada más vienen los martes. ¿Oyó? Entonces, ahora que observó lo que pasó en la cruz del Calvario, perdió el miedo. Y junto con José de Arimatea fueron ante los gobernantes a reclamar el cuerpo del Señor. ¿Qué pasó? ¿Dónde se obró ese cambio? Cuando él contempló la obra del Calvario y aceptó que aquel que estaba colgando en la cruz era el que había venido para salvar a todos los pecadores, incluyendo a Nicodemo. ¿Cuánto demoró para convertirse? Todo el ministerio del Señor Jesús, 3 años. ¿Vamos bien hasta aquí, mis hermanos? ¿Seguro? Ok. Vamos a profundizar un poquito más. Zacarías 1:3. Conversión, volverse del camino en que andaba, dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Segunda definición, conversión, regresar al estado original que Dios dio al ser humano al crearlo. Esa es la propuesta en Cristo, ¿verdad? O ser uno con el Señor. Zacarías 1:3, como dice en su Biblia. Dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí. Eso es convertirse. Que el hombre pecador abandone su vida y vuelva a su creador. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es conversión. Amén. Juan 16:8 habla de la obra del Espíritu Santo. Para que la persona abandone el estado en el que está, necesita que le ofrezcan uno mejor. Amén. Si usted llega a una cantina y le dicen borracho, te vas a perder por borracho, los borrachos no entran al reino de los cielos, se puede llevar una trompada. ¿Oyó? Y no se lo va a ganar para el Señor. Bríndele a ese borracho algo más delicioso que el ron. ¿Oyó? Bríndele a ese borracho algo más grande y más hermoso que la cantina, para que él suelte aquello que para él era hermoso por algo más hermoso. Esa es la estrategia del evangelio. Entonces, si usted llega diciéndole los borrachos se pierden, los borrachos se van para el infierno, mire, vean, lo van a cascar. Juan 16:8, como dice en su Biblia, hablando de la obra del Espíritu Santo, cuando él venga, convencerá. ¿A quién? Al hombre. ¿De qué? De pecado. Entonces, hermano, pero si yo no he hablado en lengua, sí, pero la palabra es la espada del Espíritu y por medio de la palabra el Espíritu Santo obra y te convence de tu estado pecaminoso. ¿Cómo me prueba eso en la Biblia? Hechos capítulo 3. Había una cantidad de gente en Jerusalén, en el aposento alto se derramó el Espíritu Santo y corrieron a escuchar la palabra, ¿verdad? Salieron fue para culto. No, era una partida de chismoso. Pues salieron a chismosear. Pues como no había WhatsApp ni nada, ni Facebook para transmitir, entonces tuvieron que ir a ver qué pasaba. Y algunos llegaron en son de burla y dijeron, están borrachos, porque veían que unos se metían por allá y otros brincaban y otros hacían, están borrachos, pero eran las 9 de la mañana. Y se paró Pedro lleno del Espíritu Santo con los demás apóstoles, le sacaron la espada del Espíritu y le soltaron la palabra. Cuando la palabra penetró al corazón de esos curiosos que estaban allí, que estaban burlándose y que no vinieron a culto, sino que el estruendo los trajo, cuando se dieron cuenta estaban listos. Al final llorando, ¿qué terminaron diciendo? Y mire cómo dice, varones hermanos. Ya no estaban borrachos. ¿En qué momento se convirtieron? ¿En qué momento quisieron ser como los borrachos? Varones hermanos, ¿qué haremos?
¿Quién los llevó a ese estado? El Espíritu Santo por medio de la palabra. Hermano, estoy siendo claro, seguro. O de no, mi hermano, perdone, pero yo voy para adelante. Isaías 55:7. Usted lo conoce muy bien. Deje el impío su camino. Deje el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Por qué debe dejar el hombre impío su camino? Porque Dios ahora le está ofreciendo un camino nuevo y vivo. Camino de esperanza. ¿Quién es ese camino? Tiene nombre. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino. Amén. Deje el hombre impío su camino y el inicuo sus pensamientos. ¿Por qué debe dejar sus pensamientos? Porque ahora al nacer de nuevo va a obtener una mente nueva. ¿Cuál? La mente de Cristo. Entonces fíjense que Dios le está cambiando aquello por algo mejor. Amén. Y vuélvase. Eso es conversión. ¿Ya tiene Isaías 55:7? Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Rápido, que el tiempo se me fue. Ajá. Ajá. Claro, cuando el pecador se vuelve, Dios le abre enseguida tendrá de él misericordia y será amplio en perdonarle. Hay alabanza para el Señor Jesús. Entonces, amados míos, 1 Corintios 6:17 dice: el que se une con el Señor, cuando usted se convierte al Señor y acepta la palabra, ya Dios está en su corazón. Porque la palabra es una extensión de Dios. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple cuando la creemos como Él dice. La palabra es la espada del Espíritu. El que se une con el Señor, uno se vuelve con Él. Convertirse es hacerse igual al Señor Jesús. Tenía razón entonces el salmista David cuando en el Salmo 19 versículo 7 dice: la ley o la palabra de Jehová es perfecta, que convierte el alma del hombre. De un hombre pecador lo convierte a un hijo de Dios. De uno que estaba en tinieblas a un hijo de luz. De un hijo del diablo a hijo del Rey de Reyes. Amén. Eso lo hace Dios por medio de la palabra. Por eso es que hay que ir a predicar la palabra. Usted no se ponga a estar hablando contra santos, ni contra santas, ni tirando puya, ni contando su testimonio personal. Usted hable de Jesucristo. Amén. Que si usted habla de Jesucristo, Él responde por lo que usted dice. Hermano, si no me he hecho entender, le voy a explicar rápidamente el proceso de conversión. Usted se acuerda que en el Antiguo Testamento había una mujer llamada Ruth. ¿Se acuerda de Ruth? ¿De qué nacionalidad era Ruth? Moabita. Los moabitas son descendientes del incesto entre Lot y una de sus hijas. Y en Deuteronomio, capítulo 23, del 3 al 7, dice que ningún moabita ingresaría a la comunión con los israelitas hasta la 10ª generación. Ellos no eran israelitas, no tenían derechos a los que tienen los hijos de Israel. ¿Por qué? Por su mal proceder y también porque cuando Israel venía de Egipto se portaron mal con Israel. O sea, Dios determinó eso. Pero me dice la Biblia que un día Ruth se convirtió. ¿Cuándo se convierte Ruth? Cuando la suegra le dice: hija mía, ya yo estoy vieja. Y aunque volviera a quedar encinta, ya habría de esperar que el muchacho crezca para que te cases otra vez. Volveos cada una de vosotras a vuestro padre. Y Orfa se volvió a su casa. Pero Ruth le dijo las siguientes palabras. Yo no le voy a dar la cita, lo está en el libro de Ruth. Estamos en una escuela y ya a este grado de estudio ya usted sabe manejar el libro, ¿verdad? Eso es para que se lo dejo así para que cuando llegue a la casa tenga algo más en que ocuparse en cuanto al tema, o sea que siga la palabra orando. ¿Qué dijo Ruth? Yo no te dejaré. No te dejaré. Iré donde tú vayas. Cálmate. Iré donde tú vayas. Eso es cambiar de nacionalidad, cambiar de estado. Amén. Así como fuimos cambiados de tinieblas a la luz.
seré como tú. Porque al andar contigo, tengo que adoptar tu conducta, coger tu consejo, obedecer lo que tú me mandes. Tu tierra, tu país, será mi país. O sea, yo voy a perder mi nacionalidad de moabita por adoptar la nacionalidad israelita. Lo mismo pasa con nosotros. Estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Ahora, nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Y entonces le dice, tu Dios será mi Dios. Los moabitas tenían sus dioses. Pero al decir ella, tu Dios será mi Dios, automáticamente se está convirtiendo en creyente del Dios de Israel. Amén. A partir de allí, Ruth fue aceptada al extremo que es creo que la bisabuela del rey David. Es así, ¿verdad? ¿Abuela o bisabuela? Bueno, se la dejo ahí. Es un antepasado del rey David, porque ella se casó con Booz. De Booz nació Obed, de Obed nació Isaí y de Isaí nació David. O sea, era la bisabuela, ¿eh? Ok. Cuando yo no tengo café cerca, entonces la pensadera se me pone así que parpadea. Quiere decir esto entonces que si aparece en la genealogía de la cual desciende el Mesías, es porque fue aceptada. ¿Cuándo fue aceptada? Cuando fue convertida. ¿Cuándo se convirtió? Cuando hizo esto que le acabo de contar. O sea, la conversión no es adoptar una conducta de vestirme como creyente, de tener la Biblia y de saber decir Dios le bendiga o amén. No, la conversión es una nueva vida, es un milagro que Dios opera en la persona y no tienes que hacer fuerza para ser cristiano. O dígame usted, un palo de mango hace fuerza para echar mango. No, proceso natural. Ya que le digan, bueno, palo de mango, este año tienes que parir piña. Y ahí sí está la cosa fea. O sea, cuando el creyente nace de nuevo, ya tiene incorporada la simiente perfecta de Cristo. Y ya debe presentar frutos de creyente. ¿Cuál fruto? Digno de arrepentimiento, de que la palabra está obrando en él. Como si fuera poco, Dios lo llena con su espíritu y por medio del espíritu también lo hace fructificar. Y esa actuar, ese ministrar, ese vivir, es lo que va a identificar a esa persona de lo que es. Amén, hermano. Es posible que yo no conozco a todos ustedes, yo no los conozco. Estoy apenas llegando. Pero es posible que más de uno ahí sentado ya está diciendo, oye, ¿por qué nombraron a fulano en tal parte si yo nunca lo he visto hablando en nuevas lenguas? Oye, ¿por qué no sé qué? Estoy seguro de eso, porque eso me ha pasado donde quiera que he ido. Pero le voy a decir lo siguiente, prefiero a alguien que usted no haya visto hablando en lengua, pero que tenga una conducta como de cristiano. Lo prefiero mejor que 5 que anden haciendo bulla hablando en lengua porque vieron una cucaracha, que andan hablando en lengua porque la escoba se movió, pero tienen un comportamiento de sinvergüenza. ¿Oyó? Porque el que es cristiano se conoce por la vida, por el fruto. No por el tiempo que dice que es cristiano. No, ser cristiano se demuestra. Se fue el amén, que le vaya bien, salude por allá. Hermano, hermana, cuando uno se convierte, el Señor dice, yo te cambiaré el corazón. Te quitaré ese corazón de piedra y te daré un corazón nuevo. Encima de darle un corazón nuevo, en ese corazón escribe Dios su palabra, su ley. Cuando se bautiza, ¿qué nombre se le invoca? El nombre de aquel que le perdona los pecados. A partir de allí empieza a ser uno con Cristo. Amén. Nosotros entonces tenemos que revisar, ¿estamos o no estamos? ¿Somos o no somos? Te pregunto, ¿en qué momento tú te convertiste al Señor? Porque debe haber un día en la historia donde empezó para ti a contar la nueva vida. Y eso no se olvida. ¿Usted cree que Saulo de Tarso olvidó el camino a Damasco?
Eso no se olvida. Y como dice el coro que a veces cantamos, Jesús vino a mi vida un día muy especial. ¿Qué hizo? Cambió mi corazón por un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que. ¿Te das cuenta? Nosotros no cantamos por cantar, cantamos lo que vivimos. ¿Cuándo te convertiste al Señor? ¿Por qué te cuesta vivir para Dios? ¿Por qué hay que estarte invitando para que vengas a culto si tú debes sentir deleite al venir a la casa de Dios? ¿Por qué hay que estarte corrigiendo, casi que obligando a hacer las cosas si Dios es el que en sus hijos produce tanto el querer como el hacer? ¿Ah? ¿Por qué contra todo mundo andas peleando? ¿Por qué no cabes con nadie? Si es que si eres cristiano, Dios te ha dado un espacio en su cuerpo y cabes o cabes. Amén. Porque el que hizo este cuerpo es perfecto y aquí a este cuerpo no le sobra nada. Entonces, ¿en qué momento tú te convertiste al Señor? Hay algunos que tal vez por el paso del tiempo ya no tengan muy claro ese momento. Pero a lo largo que he estado exponiendo la palabra han sentido aquí en el corazón que la palabra llega a su vida. Y dicen el amén con convicción. Algo pasó en ti que tienes una conexión con la palabra. Pero hay otros que están así como no saben si sigo o me devuelvo. Porque no se acuerdan que hubo un momento en su vida en que hayan caído de rodillas a los pies de aquel para preguntarle: ¿quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga? Sin el Calvario, sin la cruz, no se puede ser cristiano. Solo cuando Nicodemo observó al Cristo que estaba colgado en la cruz, entendió y dijo: esto era lo que entendí, lo que él me decía. Que si no lo acepto a él y la obra que él hace, que es por mí, estoy perdido. La academia no me puede salvar, el cargo no me puede salvar. Mire, hermano querido, yo soy hijo de pastor para honra y gloria del Señor, pero eso a mí no me garantiza la salvación, eso a mí no me salva. Para poder ser salvo tengo que aceptar al Salvador. Mis hijos nacieron en un hogar cristiano, son hijos de pastores, pero ya por eso son salvos. No, porque esto es para toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, eso será salvo. Ellos también tienen que convertirse, nacer de nuevo y caminar con el Salvador. Te invito en esta hora ya a reflexionar. ¿Estás convertido? Si tú no te has convertido, tu salvación, lo lamento, está embolatada. Pero si estás aquí, estás a tiempo de agarrarla. Porque hoy es día de salvación. Y el Señor no te ha traído aquí para que te pierdas, porque es que Él no quiere que nadie se pierda. Pero si tú no te arrepientes de tus pecados y renuncias a esa vida y dejas de estar diciendo: es que yo soy así. Los que dicen eso no han nacido de nuevo, no se han convertido. Porque el que se ha convertido sabe que las cosas viejas deben ir pasando, porque ahora todas son hechas nuevas. Colóquese de pie. Si no tienes en tu historial de vida un momento marcado, señalado con una cruz, el día que te la entregaron, tú no has nacido de nuevo. Pero esta mañana le puedes decir: Señor, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero esa experiencia. Yo quiero saber lo que se siente cuando tú entras al corazón humano. Yo quiero experimentar, Señor, un encuentro contigo. Dile: Señor, yo quiero entender, yo quiero saber qué es lo que los hermanos dicen, que vieron la gloria de Dios. Y yo no te veo por ninguna parte, yo solamente veo problemas. Tenemos problemas, los que hemos nacido de nuevo tenemos problemas, sí tenemos problemas. Pero en medio de los problemas, por encima de los problemas y más allá de los problemas, sabemos que no estamos solos. Aleluya. Hermano, hermana, haciendo valer tus derechos,
ofendiendo, reclamando, insultando, peleando, no se alcanza el reino de los cielos. El reino de los cielos es un regalo. La salvación es un regalo. Y no nos lo regalaron porque fuéramos dignos. Nadie era digno de semejante regalo. Pero la gracia y la misericordia de Él fueron más grandes que nuestras culpas juntas. Si tú te pierdes, lastimosamente, será única y exclusivamente culpa tuya. Porque Dios ha hecho todo por salvarte. Y tus hermanos te han pasado tantas cosas por alto, te han perdonado tantas cosas, pero tú no quieres cambiar. El año se acaba. ¿Cómo vas a terminar el año? ¿Ah? ¿Seguirás siendo el mismo con las mismas? ¿O cambiarás? Solo se cambia a los pies de la cruz del Calvario. Ahí se muere y se nace de nuevo. Alabado sea el nombre del Señor. Mire lo que dice: brilla su lumbre bienhechora mientras duermo, porque mi Dios pone su mano sobre mí y sobre ti. Si estoy enfermo, me fortalece y me alienta con el sueño. ¿Sabe por qué? Porque Él es mi Dios, Él es mi Redentor y Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor amado, por mis pecados en una cruz clavado. ¿Qué más ve el que se convierte? Veo la sangre de sus manos que ha brotado. Veo la sangre borbotando en su costado. ¿Qué más ve? Una corona con espinas en su frente. La multitud escarneciéndole insolente. Oh, pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Aleluya. Dígalo, dígalo con convicción. Alabanzas al Señor. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Uno quisiera seguir cantando, pero se me olvida que estamos transmitiendo, que es un culto. Vamos a orar. Aquellos que tienen en su vida un momento cuando todo inició y que hasta el día de hoy, con luchas de rodillas, con lágrimas, con raspones, con golpes, pero ahí están de pie, porque es que los que son del Señor nadie los arrebata de su mano. El que es del Señor puede estar ahí derribado, pero dice, mas no destruido. Sabe en su corazón que su vida le pertenece al Señor. Pero aquel que no ha nacido de nuevo, que no se ha convertido, todos los días vive en una incertidumbre. ¿Será que si yo me muero así me salvo? ¿Será que si el Señor viene ahora por su iglesia yo me voy? Y cuando ve una película por ahí que habla de Apocalipsis, se llena de miedo y viene a culto. Y entonces, porque vive asustado. Pero aquel que ha nacido de nuevo reposa en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesús. Ahí donde estás, en secreto, yo no te voy a pedir que vengas acá. Ahí donde estás, en secreto, en tu casa, en tu cama, en el trabajo, tú que estás aquí en el salón, ahí donde estás, dile: Señor,
Yo no me quiero perder. Hoy te invito que entres a mi corazón. Mientras tú hablas con el Señor y te conviertes al de corazón, la iglesia conmigo vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias mi Rey, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por cruzarte un día en nuestro camino, porque cuando no te buscábamos, tú saliste a nuestra búsqueda, en nuestro encuentro, Señor. Porque convenciste nuestra alma perdida que había esperanza en ti, Señor. Nos has cambiado la vida, nos has cambiado de estado. Pasamos de las tinieblas a tu luz admirable. Ayúdanos a perseverar para aquel gran día poder despertar conforme a tu imagen y semejanza. Oh, tu siervo, mi hermano Juan, escribió: amados, ahora sabemos que somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero muy dentro del alma, Señor, sabemos que un día nos levantaremos y seremos semejantes a ti, mi Señor Jesús, y te veremos tal como tú eres. Pero mientras te suplico por mis hermanos que están allí, que llevan tu nombre invocado también, pero que no han vivido una experiencia, Señor, de haber nacido de nuevo. Ellos sufren y lloran y hacen sufrir a otros, Señor, y no quieren ser así. Quieren ser verdaderos cristianos y no han podido. Pero ¿cómo van a dar un fruto del cual no tienen la semilla? Ahora, Dios mío, que tu palabra entre a lo más profundo de su ser y a partir de allí se opere ese milagro del nuevo nacimiento. Y entonces empezarán a notar la diferencia de que eres tú en nosotros el que produces así el querer como el hacer. Y ya no habrá que andarlos mandando, sino que ellos desearán estar en tu presencia cada día. Guárdanos al volver a casa ahora, y el resto de este día lo encomendamos en tu cuidado. Bendícenos en todo a mis hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, Dios me los bendiga, los guarde y los prospere hoy, mañana y siempre. Y no olvide que les amo de todo corazón.